Imagínate por un momento, antes de que existiera una sola estrella, antes de que el tiempo comenzara su cuenta infinita, antes incluso de la primera palabra de la creación, alguien ya existía. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente cuando Jesús declaró, antes que Abraham fuese, yo soy? Estas palabras provocaron tal furia entre los líderes religiosos que inmediatamente tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué una simple afirmación sobre la existencia temporal causaría una reacción tan violenta? Hoy vamos a descubrir cómo Jesús reveló su verdadera identidad preexistente y cómo el filósofo Baruch Spinoza nos ayuda a comprender esta realidad trascendental que desafía nuestra comprensión humana. Era una tarde cualquiera en Jerusalén, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la forma en que entendemos la naturaleza de Cristo. Los fariseos y doctores de la ley habían rodeado a Jesús en el templo, como lobos acechando a su presa. Creían tener la pregunta perfecta para atraparlo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Sus voces resonaban con el desprecio de quien se siente superior, de quien cree conocer todos los límites de lo posible. Abraham había muerto hacía casi 2000 años. Este carpintero de Nazaret, este hijo de José y María, ¿cómo se atrevía a compararse con el patriarca de la fe? Pero Jesús no respondió como esperaban. No se justificó, no argumentó sobre genealogías o credenciales. En cambio, pronunció palabras que atravesaron el aire como una espada divina. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. No había dicho yo era o yo existía. Había usado el presente eterno, yo soy. Las mismas palabras que Dios había usado para revelarse a Moisés en la zarza ardiente. ¿Comprendes la magnitud de lo que acababa de proclamar? Los rostros de los fariseos se transformaron. El color se desvaneció de sus mejillas mientras la comprensión se abría paso en sus mentes. Este hombre no solo afirmaba ser anterior a Abraham, sino que se identificaba con el mismísimo nombre sagrado de Dios. Sus manos se dirigieron inmediatamente hacia las piedras del suelo. En su mente, la blasfemia era tan evidente que no había necesidad de juicio. La ley mosaica era clara. Quien blasfemara contra el nombre de Dios debía morir apedreado. Pero, ¿y si no era blasfemia? ¿Y si estas palabras contenían una verdad tan profunda que nuestras categorías mentales habituales son insuficientes para comprenderla? Esta es precisamente la cuestión que el filósofo Baruch Spinoza abordó con una audacia intelectual que pocas mentes han poseído en la historia de la humanidad. Spinoza, el pensador judío expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por sus ideas revolucionarias, no abordó esta pregunta como un teólogo tradicional. No buscó refugio en los misterios incomprensibles o en las fórmulas doctrinales establecidas. En cambio, aplicó el rigor de la razón filosófica más pura a estas declaraciones que han desconcertado a creyentes y escépticos durante 20 siglos. ¿Pero acaso es posible que alguien exista antes del tiempo mismo? ¿Cómo puede la mente humana siquiera conceptualizar tal posibilidad? Para Spinoza, estas preguntas solo pueden responderse si primero abandonamos nuestras nociones habituales sobre el tiempo, el espacio y la existencia. La declaración de Jesús no debe interpretarse como si hablara de una existencia temporal anterior, como si hubiera vivido muchos siglos antes que Abraham en algún lugar del espacio. Está describiendo una dimensión de la realidad que trasciende completamente las categorías temporales. Piénsalo de esta manera. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba utilizando el lenguaje humano limitado para expresar una verdad que pertenece al ámbito de la eternidad. No se refería a un antes cronológico, sino a una prioridad ontológica. Es como si dijera, en la dimensión más fundamental de la realidad, en el nivel donde el ser puro se manifiesta sin las limitaciones del tiempo y el espacio. Allí es donde yo existo eternamente. Pero Spinoza va más allá. Para él, cuando Jesús afirmaba existir antes que Abraham, no estaba reclamando una naturaleza completamente diferente de la nuestra. Estaba revelando algo extraordinario sobre las potencialidades más profundas de la naturaleza humana misma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús insistía en llamarse Hijo del Hombre con tanta frecuencia como Hijo de Dios? ¿Por qué esta doble denominación que parece contradictoria? Para Spinoza,
Cristo representa lo que él llama el entendimiento infinito de Dios. No es que poseyera una sustancia diferente de la nuestra, sino que desarrolló completamente las potencialidades divinas que existen, aunque latentes, en toda naturaleza humana. Cuando Jesús declaró, «El que me ve a mí, ve al Padre», no era porque fuera ontológicamente idéntico a Dios en un sentido que nos excluya a nosotros, sino porque había alcanzado una transparencia tan perfecta que su personalidad individual ya no oscurecía la realidad divina que constituye el fondo de todo ser. Pero ¿qué significa exactamente esta transparencia perfecta? Imagina un cristal absolutamente puro, a través del cual la luz pasa sin distorsión alguna. El cristal no es la luz, pero se ha vuelto tan transparente que quien mira a través de él ve directamente la fuente luminosa. Así, según Spinoza, Jesús se había convertido en el medio transparente a través del cual la naturaleza divina se manifestaba sin obstáculos ni distorsiones. Esta interpretación tiene consecuencias revolucionarias. Si Jesús logró esta transparencia perfecta, ¿qué impide que otros seres humanos alcancen el mismo estado? Spinoza sugiere que la diferencia entre Jesús y el resto de la humanidad no es de naturaleza, sino de grado de desarrollo espiritual. Como él mismo expresa, Jesús alcanzó la comprensión perfecta. Nosotros vivimos en diversos grados de confusión. Pero detengámonos aquí por un momento. ¿No suena esto demasiado atrevido, casi blasfemo? ¿Cómo puede sugerir Spinoza que todos poseemos las mismas potencialidades fundamentales que Jesús? ¿No es esto una negación de la unicidad de Cristo? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos más profundamente en la concepción espinosista de la naturaleza divina y humana. Para Spinoza, existe una sola sustancia en todo el universo, y esa sustancia es Dios. Todo lo que existe son modificaciones o modos de esta sustancia única e infinita. Esto significa que no hay una separación radical entre creador y creación, entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano. Toda la realidad participa de la naturaleza divina, aunque en diferentes grados de desarrollo y transparencia. Jesús, en esta perspectiva, no es un extraño que viene de otra dimensión ontológica. Es un ser humano que logró el desarrollo completo de las potencialidades divinas presentes en toda naturaleza humana. Su preexistencia no es tanto un atributo único y exclusivo, sino la manifestación temporal de una eternidad, que constituye el fondo mismo de toda existencia. Pero ¿cómo podemos entender prácticamente esta eternidad? Spinoza distingue entre duración y eternidad. La duración es el tiempo tal como lo experimentamos, un fluir continuo de momentos que se suceden uno tras otro, donde el pasado ya no es, el futuro aún no es, y solo el presente tiene realidad. La eternidad, por el contrario, es una dimensión donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente, donde no hay sucesión temporal porque todo está presente de manera inmediata. Cuando Jesús afirmó existir antes que Abraham, utilizaba un lenguaje temporal para describir una realidad atemporal. Esta paradoja revela los límites del lenguaje humano para expresar verdades que trascienden las categorías de tiempo y espacio con las que normalmente operamos. Es como si intentáramos describir un color a alguien que nunca hubiera visto. Las palabras siempre resultan inadecuadas para capturar la realidad completa de la experiencia. En esta perspectiva espinosista, la eternidad no es tiempo infinito, sino una dimensión donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente. Jesús no existía antes, en sentido cronológico, sino que su ser participa de esta simultaneidad eterna donde pasado, presente y futuro se unifican en una sola realidad inmediata y presente. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo puede un ser humano histórico, nacido en un momento específico del tiempo, participar de esta eternidad? ¿No es esta una contradicción insuperable? Para Spinoza, la respuesta radica en comprender que cada ser humano tiene una doble naturaleza, una temporal, sujeta a las limitaciones del cuerpo y las circunstancias históricas, y otra eterna, que participa de la naturaleza infinita de Dios. La mayoría de las personas viven identificadas completamente con su naturaleza temporal. Se consideran meramente cuerpos físicos con una duración limitada, sujetos a las contingencias del mundo material. Pero según Spinoza,
también poseemos una dimensión eterna de nuestro ser que raramente reconocemos o desarrollamos. Jesús fue único no porque poseyera una naturaleza diferente, sino porque logró la identificación completa con esta dimensión eterna de su ser. ¿Y qué evidencia tenemos de esta doble naturaleza en nosotros mismos? Piénsalo por un momento. Cuando tienes una comprensión verdadera de algo, cuando captas una verdad matemática o experimentas un momento de amor puro, ¿no sientes que has tocado algo que trasciende las limitaciones temporales? Esos momentos de claridad perfecta, de comprensión inmediata, de amor incondicional, son atisbos de nuestra propia naturaleza eterna. Spinoza argumenta que la sabiduría de Dios, esto es, la sabiduría que es suprahumana, ha asumido en Cristo naturaleza humana, y Cristo se ha convertido así en camino de salvación. Esta perspectiva sugiere que Jesús no poseía una naturaleza diferente a la nuestra, sino que desarrolló completamente las potencialidades divinas existentes en toda naturaleza humana. Pero, ¿qué significa exactamente que la sabiduría suprahumana haya asumido naturaleza humana? No se trata de un proceso externo, como si una entidad divina separada hubiera bajado para habitar en un cuerpo humano. Se trata más bien del desarrollo interno de las capacidades más elevadas de la naturaleza humana, hasta alcanzar su plenitud divina. Imagina una semilla que contiene en potencia todo el árbol que llegará a ser. La semilla no es aún el árbol, pero tampoco es algo completamente diferente del árbol. Es el árbol en estado latente, esperando las condiciones adecuadas para desarrollar todas sus potencialidades. Así, según Spinoza, toda naturaleza humana contiene en potencia las mismas capacidades divinas que Jesús desarrolló hasta la perfección. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra perspectiva sobre la figura de Cristo. En lugar de ser un objeto de adoración distante e inalcanzable, se convierte en el ejemplo supremo de lo que todos podemos llegar a ser. Su vida no es un evento único e irrepetible que solo podemos contemplar con admiración pasiva, sino la manifestación ejemplar de las posibilidades latentes en cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué la tradición cristiana ha insistido tanto en la unicidad ontológica de Cristo? ¿Por qué se ha establecido una diferencia tan radical entre Él y el resto de la humanidad? Spinoza sugiere que esta diferenciación surge de la necesidad de las instituciones religiosas de mantener su autoridad y control sobre los fieles. Si todos poseen las mismas potencialidades fundamentales que Cristo, si cada ser humano puede, en principio, alcanzar el mismo estado de unión con lo divino, entonces, ¿qué necesidad hay de intermediarios institucionales? ¿Por qué depender de sacerdotes, iglesias, sacramentos, si cada persona puede acceder directamente a la realidad divina que constituye su propia naturaleza más profunda? Esta perspectiva democratiza lo sagrado de manera radical. Lo divino no es monopolio de instituciones religiosas específicas ni privilegio de individuos especialmente elegidos. Cada ser humano porta en sí mismo la semilla de la misma realización que alcanzó Jesús de Nazaret. La diferencia no está en la naturaleza, sino en el grado de desarrollo y actualización de estas potencialidades. Spinoza va aún más lejos en su interpretación radical. Afirma que Cristo es mucho más que un filósofo o maestro espiritual. Es la misma voz de Dios. Dios se ha revelado a los apóstoles a través del alma de Cristo, como en otro tiempo se reveló a Moisés mediante una voz aérea. Y por ello la voz de Cristo, al igual que aquella que oía Moisés, puede ser llamada voz de Dios. ¿Qué significa que Cristo sea la voz de Dios? No se trata de que Dios hablara a través de él como a través de un megáfono. Se trata más bien de que Jesús había alcanzado tal grado de transparencia y unión con lo divino, que sus palabras y acciones expresaban directamente la voluntad y la naturaleza de Dios, sin distorsión ni interferencia de elementos personales o egocentrados. Cuando Jesús hablaba, no expresaba opiniones personales o interpretaciones subjetivas de la verdad. Había logrado tal identificación con la fuente misma de la verdad, que sus enseñanzas brotaban directamente de esta fuente divina. Es como si el río de la sabiduría divina hubiera encontrado en él un canal perfectamente limpio a través del cual fluir hacia la humanidad. Esta interpretación nos lleva a una comprensión completamente nueva de las enseñanzas de Jesús. No son mandamientos externos impuestos por una autoridad divina distante,
sino expresiones de la naturaleza más profunda de la realidad, incluida nuestra propia realidad. Cuando Jesús enseñaba sobre el amor, no estaba prescribiendo un comportamiento arbitrario, sino describiendo la naturaleza fundamental de la existencia consciente desarrollada. Pero ¿cómo podemos conciliar esta interpretación con las afirmaciones aparentemente exclusivas que encontramos en los Evangelios? Cuando Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», ¿no está estableciendo una mediación única e insustituible entre Dios y la humanidad? Spinoza interpreta estas declaraciones de manera radicalmente diferente. Cuando Jesús dice: «Yo soy el camino», no se refiere a su persona histórica particular, sino al principio universal que encarna y representa. Él es el camino en cuanto ejemplifica el desarrollo completo de las potencialidades divinas presentes en toda naturaleza humana. Es la verdad en cuanto manifiesta transparentemente la realidad divina que constituye el fondo de toda existencia. Es la vida en cuanto ha alcanzado la identificación completa con la fuente eterna de toda vitalidad. En este sentido, nadie viene al Padre sino por Él. No significa que dependamos de la mediación histórica de Jesús de Nazaret, sino que solo desarrollando en nosotros mismos las mismas cualidades de transparencia, amor y unión con lo divino que Él manifestó, podemos acceder a la realización espiritual plena. Jesús es el camino no como mediador externo, sino como modelo interno de nuestras propias posibilidades más elevadas. Esta interpretación tiene consecuencias profundas para la comprensión de la salvación. En la perspectiva tradicional, la salvación es algo que Cristo hace por nosotros, un mérito externo que se nos aplica desde fuera. En la perspectiva espinosista, la salvación es algo que Cristo nos muestra cómo hacer nosotros mismos. No nos salva desde fuera, sino que nos revela la naturaleza del proceso interno, a través del cual podemos alcanzar la liberación espiritual. Pero entonces, ¿cuál es el papel específico de Jesús en este proceso? ¿Por qué Él y no otro? Spinoza sugiere que Jesús tuvo un conocimiento inmediato del dogma fundamental, que supera todo conocimiento racional. Este conocimiento no era resultado de especulación teológica o estudio académico, sino de una comprensión directa e intuitiva de la naturaleza divina que constituye el fondo de toda realidad. Imagina la diferencia entre alguien que ha leído muchos libros sobre el océano y alguien que se ha sumergido en sus profundidades. El primero puede describir el océano con precisión técnica, citar estadísticas sobre su composición química, explicar las teorías sobre las corrientes marinas. Pero el segundo conoce el océano de una manera inmediata y directa, que ninguna descripción teórica puede transmitir. Ha experimentado su inmensidad, su poder, su misterio en su propio ser. Así, Jesús no conocía a Dios a través de especulaciones teológicas o revelaciones externas, sino a través de una experiencia directa e inmediata de la naturaleza divina que había despertado en él. Este conocimiento no era intelectual, sino experiencial, no conceptual, sino vivencial. Y precisamente por eso, sus enseñanzas tienen una autoridad y una profundidad que ningún conocimiento meramente académico puede poseer. Esta experiencia directa de lo divino es lo que permite a Jesús hacer afirmaciones que parecen imposibles desde una perspectiva meramente humana. Cuando declara «Yo y el Padre uno somos», no está haciendo una afirmación teológica abstracta, sino describiendo un estado de conciencia en el cual la separación entre el yo individual y la realidad divina ha desaparecido completamente. ¿Pero es posible que un ser humano alcance tal estado de unión con lo divino? ¿No contradice esto nuestra experiencia común de separación e individualidad? Para Spinoza, esta aparente contradicción surge de nuestra identificación habitual con los aspectos más superficiales de nuestro ser. Normalmente, nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras circunstancias personales. Pero estos son solo los niveles más externos de lo que somos. En los niveles más profundos de nuestro ser, según Spinoza, participamos de la misma naturaleza infinita que constituye la esencia de Dios. No somos fragmentos separados de la realidad divina, sino expresiones particulares de la sustancia única e infinita, que es la base de toda existencia. Jesús fue único, no porque poseyera acceso exclusivo a esta dimensión divina,
sino porque logró la identificación completa con ella. Esta identificación no implica la disolución de la individualidad personal, como sugieren algunas tradiciones místicas. Jesús no dejó de ser Jesús para convertirse en Dios. Más bien, su individualidad personal se volvió completamente transparente a la realidad divina, como un cristal perfecto que permite ver la luz sin distorsión. Seguía siendo completamente humano, pero una humanidad que había desarrollado todas sus potencialidades divinas hasta la perfección. ¿Y qué evidencia tenemos de que esta interpretación sea correcta? ¿Cómo podemos verificar si realmente todos poseemos estas potencialidades divinas latentes? Spinoza argumenta que la evidencia está en nuestra propia experiencia, si sabemos cómo mirar. Cada momento de amor genuino, cada instante de comprensión clara, cada experiencia de belleza que nos transporta más allá de nosotros mismos, son manifestaciones parciales de estas potencialidades divinas. Cuando experimentas un amor puro e incondicional, no sientes que has tocado algo infinito. Cuando tienes una comprensión súbita y clara de una verdad importante, ¿no experimentas una especie de eternidad en ese momento de claridad? Cuando contemplas una puesta de sol extraordinaria o escuchas una música que te conmueve profundamente, ¿no sientes que has accedido a una dimensión de la realidad que trasciende las limitaciones ordinarias del tiempo y el espacio? Estos momentos son como ventanas que se abren brevemente hacia nuestra naturaleza más profunda. Son atisbos de lo que Jesús experimentaba de manera continua y completa. La diferencia no está en la naturaleza de la experiencia, sino en su intensidad, continuidad y completitud. Pero Spinoza también reconoce que el desarrollo de estas potencialidades no es automático ni fácil. Requiere un trabajo interno constante de purificación, comprensión y amor. Jesús no alcanzó su estado de transparencia perfecta sin esfuerzo. Los evangelios nos muestran su lucha en el desierto, sus momentos de oración intensa, su agonía en Getsemaní. Incluso él tuvo que trabajar para desarrollar completamente las potencialidades divinas de su naturaleza humana. ¿Qué obstáculos enfrentamos nosotros en este proceso de desarrollo espiritual? Según Spinoza, el principal obstáculo es lo que él llama las pasiones tristes: el miedo, la ira, la envidia, la tristeza, el resentimiento. Estas emociones nos mantienen identificados con los aspectos más limitados de nuestro ser y nos impiden acceder a las dimensiones más profundas de nuestra naturaleza. Jesús había logrado la liberación completa de estas pasiones tristes, no porque las hubiera reprimido o negado, sino porque había desarrollado tal grado de comprensión y amor que estas emociones negativas ya no tenían poder sobre él. Había alcanzado lo que Spinoza llama la beatitud, un estado de alegría permanente que surge del conocimiento directo de nuestra participación en la naturaleza infinita de Dios. Esta beatitud no es una emoción pasajera o un estado de ánimo fluctuante, sino una condición permanente del ser que ha reconocido su verdadera naturaleza. Es la alegría natural que surge cuando desaparecen las ilusiones que nos mantienen separados de nuestra fuente divina. Es como el alivio y la felicidad que siente alguien que ha estado perdido en la oscuridad y súbitamente encuentra el camino de regreso a casa. Pero ¿cómo podemos iniciar este proceso de desarrollo en nosotros mismos? Spinoza sugiere que comienza con el uso correcto de la razón, no la razón fría y calculadora que solo busca ventajas personales, sino la razón iluminada que busca la comprensión de la verdad, por amor a la verdad misma. Esta razón nos libera gradualmente de las supersticiones, los miedos irracionales y las pasiones tristes que obscurecen nuestra naturaleza divina. El segundo elemento es el desarrollo del amor, no el amor posesivo y exclusivo que busca apropiarse de su objeto, sino el amor expansivo e inclusivo que reconoce la unidad fundamental de toda existencia. Jesús manifestó este amor de manera perfecta cuando dijo: «Amen a sus enemigos», y cuando oró por quienes lo crucificaban. Había alcanzado un amor tan universal que incluía incluso a quienes le causaban daño. El tercer elemento es la contemplación, el desarrollo de la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales, hasta percibir la realidad divina que se manifiesta en y a través de todas las formas. Jesús veía el reino de los cielos no como un lugar distante, sino como una dimensión presente de la realidad accesible a quien desarrolla la visión adecuada. Estos tres elementos
razón iluminada, amor universal y contemplación profunda constituyen el camino a través del cual podemos desarrollar las mismas potencialidades que Jesús manifestó completamente. No es un camino fácil ni rápido, pero es el camino natural de la evolución espiritual humana. ¿Y qué sucede cuando alguien logra el desarrollo completo de estas potencialidades? Según Spinoza, alcanza lo que él llama la libertad perfecta. No la libertad superficial de hacer lo que se quiere, sino la libertad profunda de ser lo que realmente se es. Es la liberación de todas las limitaciones artificiales que nos separan de nuestra naturaleza divina. Esta libertad perfecta es lo que Jesús manifestaba cuando decía: «Mi yugo es fácil y mi carga ligera». Había alcanzado tal identificación con la voluntad divina que no experimentaba conflicto interno entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. Su voluntad personal se había vuelto completamente transparente a la voluntad universal, como un río que fluye naturalmente hacia el océano sin resistencia ni obstáculos. En este estado de libertad perfecta, la persona ya no vive en el tiempo ordinario de la duración, sino en la eternidad del presente puro. Cada momento está pleno de significado infinito, porque se experimenta desde la perspectiva de la totalidad. Es como si cada gota de agua contuviera todo el océano, cada momento contuviera toda la eternidad. Pero ¿qué implicaciones tiene esta interpretación espinosista para nuestra comprensión de la religión y la espiritualidad? Spinoza sugiere que la verdadera religión no consiste en ceremonias externas o creencias doctrinales, sino en el desarrollo de la razón y el amor, que conducen a la libertad interior. Las prácticas religiosas son útiles solo en la medida en que facilitan este desarrollo interno. Esta perspectiva relativiza todas las instituciones religiosas particulares. Ninguna iglesia, ninguna tradición, ningún conjunto de creencias tiene el monopolio del acceso a lo divino. Todas son útiles solo en la medida en que ayuden a las personas a desarrollar sus potencialidades espirituales internas, cuando se convierten en fines en sí mismas, en lugar de medios para el desarrollo espiritual. Se transforman en obstáculos más que en ayudas. Jesús mismo criticó constantemente a las instituciones religiosas de su tiempo, cuando se habían convertido en obstáculos para la realización espiritual genuina. Su conflicto con los fariseos y sacerdotes no era personal, sino estructural. Representaba la tensión inevitable entre la espiritualidad auténtica y la religiosidad institucionalizada que se ha alejado de su propósito original. ¿Y qué papel juega la muerte y resurrección de Jesús en esta interpretación espinosista? Para Spinoza, la muerte física de Jesús fue simplemente la disolución de su forma corporal temporal. Pero su dimensión eterna, aquella parte de él que había logrado la identificación completa con la naturaleza divina, no podía morir porque nunca había nacido. La eternidad no tiene comienzo ni fin. La resurrección, en esta perspectiva, no es tanto un evento físico excepcional como la manifestación de una verdad universal. Aquello que ha alcanzado la identificación completa con lo eterno trasciende las limitaciones de la muerte física. La resurrección de Jesús es la demostración de que la naturaleza humana, en su desarrollo completo, participa de la inmortalidad divina. ¿Pero entonces todos somos inmortales en este sentido? Según Spinoza, solo la parte de nosotros que logra desarrollarse hasta la identificación con lo eterno trasciende la muerte física. Si vivimos identificados únicamente con nuestro cuerpo, emociones y pensamientos temporales, morimos con ellos. Pero si desarrollamos la identificación con nuestra naturaleza eterna, esa parte de nosotros continúa más allá de la disolución corporal. Esta inmortalidad no es un regalo gratuito ni una recompensa externa, sino la consecuencia natural del desarrollo espiritual. Es como una semilla que se desarrolla hasta convertirse en árbol. La semilla muere, en el sentido de que desaparece como semilla, pero su esencia se perpetúa en el árbol que ha llegado a ser. Así, la personalidad temporal muere, pero la naturaleza eterna que hemos desarrollado continúa. Jesús había logrado el desarrollo completo de esta naturaleza eterna. Por eso pudo decir: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». No se refería a la creencia intelectual en su persona, sino al desarrollo en nosotros mismos de la misma identificación con lo eterno que Él había alcanzado.
¿Y cómo podemos saber si estamos progresando en este desarrollo? Spinoza sugiere que hay signos inequívocos. El primero es el crecimiento en la comprensión, no simplemente la acumulación de información, sino el desarrollo de la sabiduría que ve las conexiones profundas entre todas las cosas. El segundo es el crecimiento en el amor universal, la capacidad de amar incluso a quienes nos causan daño. El tercero es el crecimiento en la libertad interior, la liberación progresiva de la esclavitud a las pasiones tristes y los miedos irracionales. Estos tres aspectos están interconectados. El crecimiento en uno facilita el crecimiento en los otros. Es como un círculo virtuoso donde cada elemento fortalece a los demás. Jesús había alcanzado la perfección en los tres. Por eso pudo manifestar esa transparencia perfecta que convirtió su vida en una revelación directa de la naturaleza divina. Pero es importante entender que este desarrollo no nos separa del mundo ni de los demás seres humanos. Al contrario, nos une más profundamente con todo lo que existe. Jesús no se retiró del mundo cuando alcanzó la iluminación, sino que se entregó más completamente al servicio de la humanidad. El desarrollo espiritual auténtico siempre conduce a una mayor compasión y servicio, nunca al aislamiento o la indiferencia. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando reconocemos nuestra propia naturaleza divina, simultáneamente reconocemos la misma naturaleza divina en todos los demás seres. La separación que percibíamos entre nosotros y el mundo se revela como ilusoria. Comprendemos que estamos todos participando de la misma sustancia infinita, expresándola de maneras diferentes pero fundamentalmente unidos en el nivel más profundo de nuestro ser. Esta comprensión transforma naturalmente nuestras relaciones con los demás. Ya no los vemos como competidores o amenazas, sino como expresiones diferentes de la misma realidad divina que somos nosotros. El amor que desarrollamos hacia ellos no es sentimental o emocional, sino ontológico. Amamos en ellos la misma naturaleza divina que hemos reconocido en nosotros mismos. Jesús expresó esta comprensión cuando dijo: «Amen los unos a los otros como yo los he amado». No era un mandamiento moral impuesto desde fuera, sino la expresión natural de quien ha reconocido la unidad fundamental de toda existencia. Cuando sabes que el otro es, en el nivel más profundo, lo mismo que eres tú, el amor se vuelve tan natural como respirar. Esta perspectiva espinosista nos conduce hacia una comprensión completamente nueva del propósito de la vida humana. No estamos aquí para ganarnos el favor de un Dios distante a través de obediencia externa a reglas arbitrarias. Estamos aquí para desarrollar las potencialidades divinas que constituyen nuestra naturaleza más profunda, para convertirnos en expresiones conscientes y transparentes de la realidad infinita que nos constituye. Cada momento de nuestras vidas se convierte así en una oportunidad para este desarrollo. Cada desafío es una invitación a crecer en comprensión, amor y libertad. Cada relación es una oportunidad de reconocer y honrar la naturaleza divina, que se expresa a través de formas diferentes. Cada experiencia, placentera o dolorosa, es material prima para el desarrollo de la sabiduría que nos libera de las ilusiones que nos mantienen separados de nuestra fuente divina. ¿Qué significa entonces ser cristiano en esta perspectiva espinosista? No significa adorar a Jesús como una divinidad distante e inalcanzable, sino seguir su ejemplo de desarrollo espiritual completo. Significa reconocer en Él el modelo perfecto de lo que todos podemos llegar a ser. Significa comprometerse con el mismo proceso de desarrollo interno que Él llevó hasta la perfección. El cristianismo auténtico, en esta interpretación, no es una religión de salvación externa, sino un camino de realización interior. No dependemos de los méritos de Cristo aplicados desde fuera, sino que desarrollamos en nosotros mismos las mismas cualidades de transparencia, amor y unión con lo divino que Él manifestó. Esta es la verdadera revolución espiritual que la interpretación espinosista de Cristo nos propone. No la adoración de un Salvador distante, sino la realización del Cristo interior que aguarda ser despertado en cada uno de nosotros. No la dependencia de mediaciones externas, sino el desarrollo directo de nuestra propia conexión con la fuente divina de nuestro ser. ¿Te atreves a aceptar esta invitación? ¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad de la dependencia espiritual para asumir la responsabilidad de tu propio desarrollo divino?
Puedes concebir que las mismas potencialidades que Jesús manifestó completamente están latentes en lo más profundo de tu propio ser, esperando ser desarrolladas. La respuesta de Spinoza es clara. A través de la razón iluminada, el amor universal y la contemplación profunda, podemos alcanzar esa libertad interior que nos permite participar conscientemente de la eternidad que siempre hemos sido, pero que raramente reconocemos. En esto consiste la verdadera imitación de Cristo, no la repetición externa de sus acciones, sino el desarrollo interno de sus mismas cualidades espirituales. Esta es la respuesta definitiva a la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién era Jesús antes de la creación del mundo? Era la manifestación perfecta de las potencialidades divinas que constituyen la naturaleza más profunda de toda existencia humana. Su preexistencia no lo separa de nosotros, sino que revela lo que todos somos en nuestro núcleo más íntimo. Expresiones eternas de la realidad divina infinita, que busca manifestarse a través de formas temporales. El misterio no es que Jesús haya existido antes de la creación del mundo, sino que nosotros también participamos de esa misma eternidad, aunque vivamos en diversos grados de confusión. La diferencia no es de naturaleza, sino de desarrollo, no de sustancia, sino de actualización de potencialidades divinas que yacen latentes en el corazón mismo de la existencia humana. Así, la pregunta sobre la preexistencia de Cristo se transforma en una invitación urgente y personal. ¿Qué haremos con estas posibilidades infinitas que portamos en nuestro ser más íntimo? ¿Cómo desarrollaremos la transparencia perfecta que nos permita, como a Jesús, convertirnos en manifestaciones plenas de la realidad divina que constituye el fundamento eterno de todo lo que existe? La respuesta depende de cada uno de nosotros, de nuestro valor para emprender el mismo viaje interior que Jesús completó y que nos mostró como el camino hacia la realización plena de nuestra naturaleza más auténtica y divina. El aire se había vuelto denso en los patios del templo, como si la misma realidad estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de develarse. Los eruditos y fariseos creían tener a Jesús acorralado con su pregunta aparentemente simple: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Sus voces resonaban con esa arrogancia característica de quienes se consideran guardianes de la verdad establecida. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la comprensión de la naturaleza humana y divina. Cuando Jesús respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, no solo estaba haciendo una declaración sobre su existencia previa, estaba rompiendo los fundamentos mismos de cómo entendemos la realidad, el tiempo y la naturaleza de la conciencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estas palabras causaron una reacción tan violenta que inmediatamente buscaron piedras para matarlo? ¿Qué habían comprendido estos hombres eruditos que los llevó a considerar estas palabras como la blasfemia más grave imaginable? Para adentrarnos en esta comprensión revolucionaria, debemos seguir los pasos del filósofo Baruch Spinoza, quien se atrevió a aplicar la luz despiadada de la razón a estas declaraciones que han desconcertado a la humanidad durante 2 milenios. Spinoza no era simplemente un académico distante, observando estas cuestiones desde la comodidad de su estudio. Era un hombre que había pagado el precio más alto por su búsqueda de la verdad: la excomunión de su propia comunidad, el exilio social, la condena de las autoridades religiosas de su tiempo. Si estás viendo este video desde tu teléfono, por favor toca la pantalla y deja tu me gusta. Esto ayuda enormemente a que estas verdades lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Y mientras lo haces, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día o la noche estás descubriendo estas revelaciones. ¿Será que la verdad te está encontrando en el momento exacto que necesitabas oírla? Spinoza comprendió algo que las instituciones religiosas tradicionales habían ocultado durante siglos. La separación radical que establecían entre lo humano y lo divino no era una verdad revelada, sino una construcción política diseñada para mantener el control sobre las masas. Pero ¿cómo llegó a esta conclusión tan revolucionaria? La respuesta se encuentra en su análisis implacable de lo que él llamaba el sistema de creencias supersticiosas, que dominaba el pensamiento religioso de su época. Para Spinoza, las nociones tradicionales sobre Dios y el hombre formaban un sistema coherente pero completamente falso, generado por el miedo y la esperanza,
sentimientos que dan origen a la superstición, la alimentan con la religión y la conservan con la teología. ¿No te parece extraño que durante siglos se nos haya enseñado a temer a Dios, en lugar de reconocer nuestra participación en la naturaleza divina? ¿Por qué se insiste tanto en nuestra separación de lo sagrado, cuando Jesús mismo declaró que el reino de los cielos está dentro de nosotros? La demolición que Spinoza hizo del edificio filosófico-político, erguido sobre el fundamento de la trascendencia de Dios, no fue un acto de destrucción nihilista, sino una liberación necesaria. Demostró que la imagen tradicional de Dios, como intelecto y voluntad libre, separado radicalmente de la creación, nace del desconocimiento de las verdaderas causas de todas las cosas. Cuando comprendemos realmente cómo funciona la naturaleza, cuando vemos las conexiones profundas que unen todas las cosas, la idea de un Dios separado y distante se revela como una ilusión primitiva. Pero ¿qué implicaciones tenía esta demolición para la comprensión de Cristo? Aquí es donde Spinoza se volvió verdaderamente revolucionario. En lugar de negar la importancia de Jesús, como podrían haber hecho otros críticos de la religión tradicional, Spinoza propuso una interpretación que elevaba a Cristo a un nivel completamente nuevo. Para él, el verdadero Cristo era un Dios Hijo, que no solo no tenía padre en el sentido tradicional, sino que no necesitaba tener padre. Esta perspectiva desafía completamente la teología trinitaria convencional y replantea toda la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo. ¿Qué significa que Cristo no necesite un padre metafísico? Significa que su naturaleza divina no depende de una relación externa con una entidad divina separada, sino que surge del desarrollo completo de las potencialidades divinas inherentes en la naturaleza humana misma. Imagina por un momento la radicalidad de esta propuesta. Spinoza estaba sugiriendo que cuando Jesús se identificaba con Dios, no estaba reclamando una relación exclusiva con una divinidad externa, sino manifestando el resultado del desarrollo completo de capacidades que, en principio, todos poseemos. Era como si hubiera descubierto que no necesitaba buscar a Dios fuera de sí mismo, porque había encontrado la fuente divina en lo más profundo de su propio ser. Esta interpretación tiene consecuencias devastadoras para todas las estructuras de autoridad religiosa tradicional. Si Cristo no necesita mediación externa para acceder a lo divino, si su naturaleza divina surge del desarrollo interno de potencialidades universalmente presentes, ¿qué necesidad hay de sacerdotes, iglesias, sacramentos, liturgias como mediadores entre la humanidad y Dios? ¿Por qué depender de instituciones externas si cada ser humano porta en sí mismo las mismas semillas divinas que Cristo desarrolló hasta la perfección? Spinoza argumentaba que la teología especulativa era completamente inútil para la fe auténtica, pues los libros sagrados no contienen verdades teóricas sobre Dios, el hombre y el mundo, sino preceptos prácticos muy simples: adorar a Dios y amar al prójimo. Esta perspectiva reduce el cristianismo a su esencia ética fundamental, eliminando toda la superestructura dogmática que se había construido a lo largo de los siglos. Pero ¿acaso esta simplificación no empobrecía el cristianismo? Para Spinoza, sucedía exactamente lo contrario. Al eliminar las complicaciones teológicas artificiosas, se revelaba la verdadera profundidad y universalidad del mensaje cristiano. El amor al prójimo ya no era un mandamiento arbitrario impuesto por una autoridad externa, sino la expresión natural de quien ha reconocido la unidad fundamental de toda existencia. Cuando Jesús enseñaba «ama a tu prójimo como a ti mismo», no estaba proponiendo una regla moral entre otras, sino describiendo la perspectiva natural que surge cuando se comprende que el prójimo y uno mismo participan de la misma sustancia divina infinita. El amor se vuelve tan natural como la respiración cuando desaparecen las ilusiones de separación que normalmente nos dividen. Esta comprensión transforma completamente la naturaleza de la práctica religiosa. Ya no se trata de cumplir rituales externos para ganar el favor de una divinidad distante, sino de desarrollar internamente las capacidades de comprensión y amor, que nos permiten reconocer y manifestar nuestra propia naturaleza divina. La verdadera adoración a Dios no consiste en ceremonias específicas, sino en el desarrollo de aquellas cualidades que nos hacen más transparentes a la realidad divina que constituye nuestro ser más profundo.
Spinoza propuso una revolución hermenéutica igualmente radical en la interpretación de las Escrituras. Argumentaba que conocer la Sagrada Escritura es conocer la lengua y la historia de los hebreos. Por tanto, que la interpretación de los libros sagrados es una cuestión de filología e historia, no de teología. Esta aproximación separaba completamente la investigación académica de las presunciones doctrinales tradicionales. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este planteamiento? Spinoza estaba diciendo que para entender realmente lo que decían los textos bíblicos, había que estudiarlos como cualquier otro documento histórico, sin asumir de antemano que contenían verdades sobrenaturales o que requerían interpretación por parte de autoridades eclesiásticas especializadas. Era necesario comprender el contexto histórico, la mentalidad de la época, las circunstancias políticas y sociales en las que fueron escritos. Esta perspectiva relativizaba todas las pretensiones de universalidad de las instituciones religiosas tradicionales. El Antiguo Testamento, según Spinoza, era el documento histórico y político de un estado particular, el estado hebraico fundado por Moisés, no pudiendo servir de modelo universal para toda la humanidad. Sus leyes y prescripciones tenían sentido dentro del contexto específico de esa sociedad, pero no podían aplicarse mecánicamente a todas las épocas y culturas. ¿Pero qué sucedía entonces con el Nuevo Testamento? Aquí Spinoza reconocía una diferencia fundamental. El Nuevo Testamento era un mensaje de salvación individual, cuyo contenido era bastante simple. Jesús es el Mesías que redimió a los hombres del pecado original y los conducirá a la gloria de la vida eterna, si se aman unos a otros como Jesús los amó. Este mensaje trasciende las particularidades culturales porque apela a capacidades universales de la naturaleza humana. Sin embargo, incluso esta interpretación del Nuevo Testamento eliminaba la necesidad de especialistas religiosos como intermediarios exclusivos. Spinoza criticaba duramente la suposición de que existe un saber especulativo y técnico, poseído solamente por expertos en interpretación de textos religiosos. Esta crítica democratizaba completamente el acceso a la comprensión religiosa y cuestionaba todas las estructuras de autoridad eclesiástica tradicional. ¿Por qué les resultaba tan amenazante esta democratización a las instituciones religiosas establecidas? Porque su poder dependía precisamente de mantener a las personas en una posición de dependencia espiritual. Si cada individuo podía acceder directamente a la comprensión de las verdades espirituales fundamentales, si no necesitaba mediadores institucionales para desarrollar su relación con lo divino, entonces, ¿qué justificación quedaba para las jerarquías eclesiásticas, los sistemas de autoridad doctrinal, las estructuras de control religioso? Ahora quiero pedirte algo importante. Si estas revelaciones están resonando contigo, si sientes que estás comprendiendo algo fundamental que tal vez nunca habías considerado antes, comparte este video con al menos un amigo o familiar. Ellos también merecen conocer esta verdadera realidad que ha sido ocultada durante tanto tiempo. ¿No crees que es momento de que más personas despierten a estas verdades liberadoras? La interpretación espinosista no solo tenía implicaciones institucionales, sino también antropológicas profundas. Si todos los seres humanos poseen la misma naturaleza fundamental que Jesús desarrolló perfectamente, entonces todos tienen, al menos en principio, la capacidad de alcanzar el mismo estado de unión con lo divino. Esta perspectiva revoluciona completamente la comprensión de la dignidad y el potencial humanos. Pero ¿cómo debemos entender prácticamente esta igualdad fundamental? Spinoza explicaba que la diferencia entre Jesús y el resto de la humanidad se reduce a que Jesús alcanzó la comprensión perfecta. Nosotros vivimos en diversos grados de confusión. No se trata de una diferencia de naturaleza o sustancia, sino de una diferencia en el grado de desarrollo y claridad con que manifestamos las potencialidades que todos compartimos. Esta comprensión transforma radicalmente la ética de un sistema de mandamientos externos a un proceso de desarrollo interno de las potencialidades divinas inherentes. Ya no se trata de obedecer reglas impuestas desde fuera para evitar castigos o ganar recompensas, sino de desarrollar internamente aquellas capacidades que nos permiten manifestar más plenamente nuestra naturaleza auténtica. ¿Qué significa vivir en diversos grados de confusión? Significa que la mayoría de las personas se identifican con aspectos superficiales y temporales de su ser. El cuerpo, las emociones fluctuantes,
los pensamientos pasajeros, las circunstancias externas, sin reconocer la dimensión eterna y divina que constituye su núcleo más profundo. Esta identificación errónea genera sufrimiento, separación, conflicto, porque nos mantiene desconectados de nuestra fuente auténtica de paz y plenitud. Jesús había superado completamente esta confusión fundamental, no porque hubiera recibido una gracia especial desde fuera, sino porque había desarrollado internamente la claridad que le permitía identificarse consistentemente con la dimensión eterna de su ser. Vivía desde esa perspectiva amplia, donde las preocupaciones temporales y las fluctuaciones emocionales ya no podían perturbar su paz fundamental. Esta identificación con lo eterno es lo que le permitía hacer declaraciones que parecen imposibles desde una perspectiva meramente humana. Cuando afirmaba, antes que Abraham fuese, yo soy, hablaba desde esa dimensión de su ser que trasciende completamente las limitaciones temporales. No se refería a una existencia cronológicamente anterior, sino a una realidad ontológicamente más fundamental que el tiempo mismo. Pero ¿cómo podemos nosotros comenzar a desarrollar esta misma claridad? Spinoza sugería que el proceso comienza con el uso correcto de la razón. No la razón manipuladora que solo busca ventajas personales, sino la razón iluminada que busca la comprensión de la verdad por amor a la verdad misma. Esta razón nos libera gradualmente de las supersticiones, los miedos irracionales y las pasiones tristes que oscurecen nuestra naturaleza divina. El segundo elemento fundamental es el desarrollo del amor universal, no el amor posesivo y exclusivo que busca apropiarse de su objeto, sino el amor expansivo e inclusivo que reconoce la unidad fundamental de toda existencia. Jesús manifestó este amor de manera perfecta cuando enseñó, amen a sus enemigos, y cuando oró por quienes lo crucificaban. Había alcanzado un amor tan universal que incluía incluso a quienes le causaban daño. ¿Cómo es posible amar a quienes nos lastiman? Solo cuando comprendemos que ellos, como nosotros, son expresiones de la misma realidad divina fundamental, aunque manifestándola a través de la confusión y el dolor. Su comportamiento hostil no surge de su naturaleza auténtica, sino de su identificación con aspectos distorsionados y temporales de su ser. Cuando vemos esto claramente, surge naturalmente la compasión en lugar del resentimiento. El tercer elemento es el desarrollo de lo que Spinoza llamaba la contemplación o intuición directa. Es la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales, hasta percibir la realidad divina que se manifiesta en y a través de todas las formas. Jesús veía el reino de los cielos, no como un lugar distante al que llegaría después de la muerte, sino como una dimensión presente de la realidad accesible a quien desarrolla la visión adecuada. Estos tres elementos, razón iluminada, amor universal y contemplación profunda, no son técnicas o prácticas separadas, sino aspectos diferentes de un mismo proceso de desarrollo integral. Cuando uno se desarrolla, facilita automáticamente el desarrollo de los otros. Es como un círculo virtuoso donde cada elemento fortalece y enriquece a los demás. Pero ¿qué obstáculos enfrentamos en este proceso de desarrollo espiritual? Según Spinoza, el principal obstáculo son las pasiones tristes. El miedo, la ira, la envidia, la tristeza, el resentimiento. Estas emociones nos mantienen identificados con los aspectos más limitados de nuestro ser y nos impiden acceder a las dimensiones más profundas de nuestra naturaleza. Jesús había logrado la liberación completa de estas pasiones tristes, no porque las hubiera reprimido o negado. Los evangelios nos muestran que experimentaba todas las emociones humanas normales, sino porque había desarrollado tal grado de comprensión y amor, que estas emociones negativas ya no tenían poder para dominarlo o definirlo. Podía sentir tristeza sin identificarse con ella, experimentar tentación sin sucumbir a ella, enfrentar el sufrimiento sin perder su conexión con la fuente divina de paz. Esta liberación de las pasiones tristes conduce naturalmente a lo que Spinoza llamaba la beatitud, un estado de alegría permanente que surge del conocimiento directo de nuestra participación en la naturaleza infinita de Dios. No es una emoción pasajera o un estado de ánimo fluctuante, sino una condición permanente del ser que ha reconocido su verdadera naturaleza. ¿Cómo podemos reconocer si estamos progresando hacia esta beatitud? Hay signos inequívocos que Spinoza identificaba.
El primero es el crecimiento en la comprensión genuina, no simplemente la acumulación de información o conocimientos técnicos, sino el desarrollo de la sabiduría que ve las conexiones profundas entre todas las cosas y comprende los principios fundamentales que gobiernan la existencia. El segundo signo es el crecimiento en la capacidad de amar, no solo a quienes nos resultan simpáticos o nos tratan bien, sino incluso a quienes nos causan dificultades. Este amor no es sentimental o emocional, sino ontológico. Reconocemos en el otro la misma naturaleza divina que hemos descubierto en nosotros mismos. El tercer signo es el crecimiento en la libertad interior. No la libertad superficial de hacer lo que queremos sin restricciones externas, sino la libertad profunda de ser lo que realmente somos, sin estar esclavizados por compulsiones internas, miedos irracionales o necesidades neuróticas de aprobación externa. Estos tres aspectos del desarrollo espiritual están íntimamente interconectados. El crecimiento en uno facilita automáticamente el crecimiento en los otros. Jesús había alcanzado la perfección en los tres aspectos, por eso pudo manifestar esa transparencia perfecta, que convirtió su vida en una revelación directa de la naturaleza divina. Pero ¿qué sucede cuando alguien logra el desarrollo completo de estas potencialidades? Según Spinoza, alcanza lo que él llamaba la libertad perfecta. Es la liberación de todas las limitaciones artificiales que nos separan de nuestra naturaleza divina. La persona ya no experimenta conflicto interno entre lo que quiere hacer y lo que sabe que debe hacer, porque su voluntad personal se ha vuelto completamente transparente a la voluntad universal. Esta libertad perfecta es lo que Jesús manifestaba cuando decía: «Mi yugo es fácil y mi carga ligera». Había alcanzado tal identificación con la voluntad divina que no experimentaba resistencia interna a los desafíos de la vida. Fluía naturalmente con las circunstancias, respondiendo desde la sabiduría y el amor, en lugar de reaccionar desde el miedo o la confusión. En este estado de libertad perfecta, la persona ya no vive en el tiempo ordinario de la duración, sino en la eternidad del presente puro. Cada momento está pleno de significado infinito, porque se experimenta desde la perspectiva de la totalidad. Es como si cada gota de agua contuviera todo el océano, cada momento contuviera toda la eternidad. ¿Qué implicaciones tiene esta interpretación espinosista para nuestra comprensión de la muerte y la inmortalidad? Para Spinoza, solo la parte de nosotros que logra desarrollarse hasta la identificación con lo eterno trasciende la muerte física. Si vivimos identificados únicamente con nuestro cuerpo, emociones y pensamientos temporales, morimos con ellos. Pero si desarrollamos la identificación con nuestra naturaleza eterna, esa parte de nosotros continúa más allá de la disolución corporal. Jesús había logrado el desarrollo completo de esta naturaleza eterna. Por eso pudo decir: «Yo soy la resurrección y la vida». No se refería simplemente a su capacidad de revivir cuerpos muertos, sino a su identificación completa con esa dimensión de la realidad que trasciende la muerte porque nunca nació. La resurrección, en esta perspectiva, no es tanto un evento físico excepcional como la manifestación de una verdad universal sobre la naturaleza eterna de la conciencia desarrollada. Pero entonces, ¿qué papel juega la fe en este proceso de desarrollo espiritual? Para Spinoza, la fe auténtica no consiste en la aceptación ciega de doctrinas incomprensibles, sino en la confianza práctica en las posibilidades de desarrollo espiritual que todos poseemos. Es la certeza de que si seguimos el camino del desarrollo interno que Jesús ejemplificó, podremos alcanzar resultados similares en términos de comprensión, amor y libertad. Esta fe no se opone a la razón, sino que la complementa y la trasciende. Comienza con la comprensión racional de los principios fundamentales que gobiernan el desarrollo espiritual, pero conduce hacia una certeza intuitiva que va más allá de lo que la razón puede demostrar. Es como la confianza que desarrolla un músico experimentado. Comienza con el conocimiento técnico de las reglas musicales, pero florece en una expresión creativa que trasciende todas las reglas. Jesús poseía esta fe en su forma más desarrollada. No dudaba de su capacidad de manifestar la naturaleza divina porque había experimentado directamente la realidad de esa naturaleza en sí mismo. Su certeza no se basaba en argumentos teológicos o autoridades externas, sino en el conocimiento inmediato de lo que había llegado a ser.
Esta interpretación revolucionaria nos conduce hacia una comprensión completamente nueva del propósito de la vida humana. No estamos aquí para ganarnos el favor de un Dios distante a través de obediencia externa a reglas arbitrarias. Estamos aquí para desarrollar las potencialidades divinas que constituyen nuestra naturaleza más profunda, para convertirnos en expresiones conscientes y transparentes de la realidad infinita que nos constituye. Cada momento de nuestras vidas se convierte así en una oportunidad sagrada para este desarrollo. Cada desafío es una invitación a crecer en comprensión, amor y libertad. Cada relación es una oportunidad de reconocer y honrar la naturaleza divina que se expresa a través de formas diferentes. Cada experiencia placentera o dolorosa es material prima para el desarrollo de la sabiduría que nos libera de las ilusiones que nos mantienen separados de nuestra fuente divina. La pregunta que Spinoza nos plantea no es si podemos desarrollar estas potencialidades. Él estaba convencido de que sí podemos, sino si tendremos el valor y la perseverancia necesarios para emprender este trabajo interno. Estamos dispuestos a abandonar la comodidad de la dependencia espiritual para asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo divino. Podemos concebir que las mismas potencialidades que Jesús manifestó completamente están latentes en lo más profundo de nuestro propio ser, esperando ser desarrolladas. La respuesta de Spinoza era inequívoca. A través de la razón iluminada, el amor universal y la contemplación profunda, podemos alcanzar esa libertad interior que nos permite participar conscientemente de la eternidad que siempre hemos sido, pero que raramente reconocemos. En esto consiste la verdadera imitación de Cristo, no la repetición externa de sus acciones, sino el desarrollo interno de sus mismas cualidades espirituales fundamentales. Las piedras cayeron de las manos de los fariseos, no por compasión, sino por una comprensión aterradora que los había dejado paralizados. Jesús había desaparecido de su vista, pero sus palabras, antes que Abraham fuese, yo soy, seguían reverberando en el aire como ondas sísmicas que estremecían los cimientos mismos de todo lo que creían conocer sobre Dios, el tiempo y la naturaleza humana. En ese momento, sin saberlo, habían sido testigos de la revelación más profunda sobre la naturaleza de la conciencia que jamás se hubiera pronunciado en territorio humano. 2000 años después, en una pequeña habitación de Ámsterdam, otro judío revolucionario tomaría esas mismas palabras y las sometería al escalpelo implacable de la razón filosófica. Baruch Spinoza no sabía que estaba a punto de demoler no solo la teología de su época, sino de ofrecer una interpretación de Cristo que sigue siendo demasiado radical, incluso para nuestros tiempos aparentemente ilustrados. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, detente un momento y toca la pantalla para dejar tu me gusta. Esto ayuda enormemente a que esta verdad liberadora llegue a más almas que la necesitan. Y mientras lo haces, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué país me estás escuchando en este momento? ¿Qué hora es donde te encuentras mientras descubres estas revelaciones que han estado ocultas durante siglos? Spinoza estaba revolucionando algo mucho más profundo que la interpretación religiosa. Estaba proponiendo una nueva forma de leer los textos sagrados que democratizaba completamente el acceso a la verdad espiritual. Su método histórico crítico sugería que para entender realmente las Escrituras, había que estudiarlas como cualquier otro documento histórico, comprendiendo el contexto, la mentalidad de la época y las circunstancias en que fueron escritas. ¿Te das cuenta de lo amenazante que era esta propuesta para todas las estructuras de autoridad religiosa? Si cualquier persona con educación suficiente podía interpretar los textos sagrados usando herramientas filológicas e históricas, ¿qué necesidad quedaba de una clase sacerdotal especializada? ¿Para qué servían los teólogos profesionales si la comprensión de las verdades espirituales estaba al alcance de cualquier mente sincera y bien preparada? La revolución hermenéutica de Spinoza iba mucho más allá de una simple cuestión metodológica. Estaba cuestionando la base misma del poder eclesiástico, la pretensión de poseer un conocimiento especializado e inaccesible para las personas comunes. Al demostrar que los textos bíblicos podían comprenderse usando las mismas herramientas que aplicamos a cualquier documento histórico, estaba devolviendo la autoridad interpretativa a cada individuo. Pero su análisis del Antiguo Testamento fue aún más demoledor para las pretensiones universalistas de las religiones organizadas. Spinoza demostró que estos textos
Eran fundamentalmente documentos históricos y políticos de un estado particular, el estado hebraico fundado por Moisés, y que por tanto no podían servir de modelo universal para toda la humanidad. ¿Cómo habían logrado las instituciones religiosas convencer a millones de personas de que las leyes tribales de un pueblo antiguo tenían validez universal para toda la humanidad? Spinoza reveló el mecanismo, mezclando verdades espirituales universales con prescripciones culturales específicas, presentando todo como un paquete indivisible que debía aceptarse sin cuestionamiento racional. Esta estrategia no era accidental. Permitía a las autoridades religiosas reclamar obediencia absoluta en asuntos donde no tenían legitimidad real, usando como respaldo la autoridad genuina que podían tener en cuestiones espirituales auténticas. Era como mezclar monedas de oro verdadero con metal falso, para que todo el conjunto pareciera igualmente valioso. El Nuevo Testamento presentaba un desafío diferente para el análisis espinosista. Aquí encontraba un mensaje que sí tenía pretensiones de universalidad, pero de un tipo completamente diferente. No se trataba de leyes externas que debían imponerse a sociedades específicas, sino de principios internos que apelaban a capacidades universales de la naturaleza humana. La capacidad de amar, de comprender, de trascender las limitaciones del ego. Spinoza identificó que el contenido esencial del Nuevo Testamento era sorprendentemente simple. Jesús es el Mesías que redimió a los hombres del pecado original, y los conducirá a la gloria de la vida eterna si se aman unos a otros como Jesús los amó. Pero incluso esta formulación aparentemente tradicional ocultaba una interpretación radicalmente nueva cuando se examinaba desde la perspectiva espinosista. ¿Qué significaba realmente que Jesús hubiera redimido a los hombres del pecado original? En la interpretación tradicional, esto implicaba que Jesús había pagado una deuda externa contraída por Adán ante un Dios que demandaba satisfacción por la ofensa recibida. Pero Spinoza proponía una comprensión completamente diferente. Jesús había demostrado que el pecado original era en realidad una ilusión fundamental, la creencia de que estamos separados de nuestra fuente divina. La redención no era el pago de una deuda externa, sino la revelación de una verdad liberadora. Nunca hemos estado realmente separados de Dios, porque participamos de su misma naturaleza. El problema no era que Dios estuviera enojado con nosotros, sino que nosotros habíamos olvidado quiénes somos realmente. Jesús no vino a cambiar la actitud de Dios hacia nosotros, sino a recordarnos nuestra verdadera identidad divina. Esta reinterpretación eliminaba de un golpe toda la estructura de culpa, miedo y dependencia sobre la cual se había construido gran parte de la cristiandad institucional. Si nunca hemos estado realmente separados de Dios, si el pecado original es una ilusión cognitiva más que una mancha moral real, entonces no necesitamos salvación externa sino despertar interno. ¿Pero qué significaba entonces amarse unos a otros como Jesús nos amó? En la perspectiva espinosista, este amor no era un mandamiento moral arbitrario, sino la expresión natural de quien ha reconocido la unidad fundamental de toda existencia. Cuando comprendes que el otro participa de la misma naturaleza divina que tú, amarlo se vuelve tan natural como amarte a ti mismo. Jesús podía amar incluso a sus enemigos, porque había trascendido la ilusión de separación que normalmente genera conflicto y hostilidad. Veía en sus perseguidores la misma naturaleza divina confundida que había logrado clarificar en sí mismo. Su amor no era sentimental sino ontológico. Amaba en ellos lo que eran en su núcleo más profundo, no necesariamente lo que manifestaban en la superficie de su comportamiento. Esta comprensión tiene implicaciones revolucionarias para la práctica espiritual. Ya no se trata de obedecer mandamientos externos para ganar recompensas futuras, sino de desarrollar internamente aquellas capacidades que nos permiten reconocer y manifestar nuestra naturaleza auténtica. La moralidad no es imposición externa, sino florecimiento natural de la comprensión. Spinoza criticaba implacablemente la presunción de que existía un saber especulativo y técnico, poseído exclusivamente por especialistas en interpretación religiosa. Esta crítica democratizaba completamente el acceso a la comprensión espiritual y cuestionaba toda la estructura de autoridad eclesiástica tradicional.
¿Por qué esta democratización resultaba tan amenazante para las instituciones religiosas establecidas? Porque su poder social y económico dependía precisamente de mantener a las personas en una posición de dependencia espiritual. Si cada individuo podía acceder directamente a la comprensión de las verdades espirituales fundamentales, si no necesitaba mediadores institucionales para desarrollar su relación con lo divino, entonces toda la justificación para las jerarquías eclesiásticas, los sistemas de autoridad doctrinal y las estructuras de control religioso se desvanecía. Imagina las implicaciones sociales de esta perspectiva en el siglo XVII. Europa estaba devastada por guerras religiosas entre católicos y protestantes, cada bando reclamando poseer la interpretación correcta del cristianismo. Spinoza estaba sugiriendo que ambos bandos estaban equivocados, no en sus interpretaciones específicas, sino en su presunción fundamental de que la verdad espiritual requería mediación institucional. Si cada persona podía desarrollar directamente su comprensión de las verdades espirituales, usando la razón y el amor, entonces las guerras religiosas no eran solo innecesarias, sino absurdas. Eran como peleas entre diferentes escuelas de matemáticas sobre cuál tenía el derecho exclusivo de enseñar que 2 más 2 igual 4. Esta perspectiva no solo tenía implicaciones institucionales, sino también antropológicas profundas que transformaban completamente la comprensión de la naturaleza y el destino humanos. Si todos los seres humanos poseen la misma naturaleza fundamental que Jesús desarrolló perfectamente, entonces la diferencia entre los salvados y los condenados no es una división externa impuesta por decreto divino, sino una diferencia interna en el grado de desarrollo espiritual alcanzado. Spinoza explicaba que la diferencia entre Jesús y el resto de la humanidad se reducía a que Jesús alcanzó la comprensión perfecta. Nosotros vivimos en diversos grados de confusión. Esta formulación eliminaba toda noción de elección arbitraria por parte de Dios y colocaba la responsabilidad del desarrollo espiritual directamente en manos de cada individuo. ¿Qué significa exactamente vivir en diversos grados de confusión? Significa que la mayoría de las personas se identifican con aspectos superficiales y temporales de su ser, sin reconocer la dimensión eterna que constituye su núcleo más profundo. Esta identificación errónea genera sufrimiento, separación, conflicto, porque nos mantiene desconectados de nuestra fuente auténtica de paz y plenitud. La confusión no es culpa moral, sino error cognitivo. Es como alguien que se identifica tan completamente con la ropa que lleva puesta que olvida que existe un cuerpo debajo de la ropa. La ropa cambia, se ensucia, se deteriora, y la persona sufre porque cree que esos cambios la afectan fundamentalmente. Pero si recordara que es el cuerpo que lleva la ropa y no la ropa misma, no se angustiaría por los cambios superficiales. Así, nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos, emociones, circunstancias, roles sociales, y sufrimos cuando estos aspectos cambian o son amenazados. Pero si recordáramos que somos la conciencia que experimenta estos fenómenos, no los fenómenos mismos, encontraríamos una paz que no depende de circunstancias externas. Jesús había superado completamente esta confusión fundamental. Había logrado la identificación estable con la dimensión eterna de su ser, esa parte de él que no cambia, no nace, no muere, no depende de circunstancias externas para su bienestar. Por eso podía mantener ecuanimidad perfecta, incluso ante la tortura y la muerte. Esta identificación con lo eterno es lo que le permitía hacer declaraciones que parecen imposibles desde una perspectiva meramente temporal. Cuando afirmaba, antes que Abraham fuese, yo soy, hablaba desde esa dimensión de su ser que trasciende completamente las limitaciones del tiempo lineal. Pero ¿cómo podemos nosotros comenzar a desarrollar esta misma claridad y estabilidad interior? Spinoza proponía un camino triple que cualquier persona podía seguir, independientemente de su trasfondo religioso o cultural. Los 3 elementos eran el desarrollo de la razón iluminada, el cultivo del amor universal y la práctica de la contemplación directa. La razón iluminada no es la razón manipuladora que busca ventajas personales, sino la razón que busca comprender la verdad por amor a la verdad misma. Es la capacidad de ver las conexiones profundas entre todas las cosas, de comprender los principios fundamentales que gobiernan la existencia,
de distinguir entre lo esencial y lo accidental en cualquier situación. Esta razón nos libera gradualmente de las supersticiones, los miedos irracionales y las creencias limitantes que mantienen a la mayoría de las personas en estados de ansiedad y confusión crónicos. Cuando comprendemos realmente cómo funciona la naturaleza, tanto externa como interna, dejamos de temer lo desconocido y comenzamos a confiar en la sabiduría fundamental que gobierna toda existencia. El segundo elemento es el desarrollo del amor universal. No el amor sentimental que depende de que el objeto nos resulte atractivo o útil, sino el amor ontológico que reconoce la misma naturaleza divina en todos los seres. Este amor surge naturalmente cuando comprendemos que la separación entre nosotros y los demás es ilusoria en el nivel más fundamental. Jesús manifestó este amor de manera perfecta cuando enseñó: amen a sus enemigos, y cuando oró por quienes lo crucificaban. No era un esfuerzo moral extraordinario, sino la expresión natural de quien había reconocido que incluso quienes le causaban daño participaban de la misma realidad divina que él había descubierto en sí mismo. ¿Cómo es posible desarrollar este tipo de amor universal? Comienza con pequeños actos de comprensión y compasión hacia quienes nos resultan difíciles. Cuando alguien nos trata mal, en lugar de reaccionar inmediatamente con ira o resentimiento, podemos preguntarnos: ¿qué dolor o confusión puede estar motivando su comportamiento? Esta pregunta no justifica el mal comportamiento, pero nos ayuda a responder desde la comprensión, en lugar de reaccionar desde la herida. Me gustaría pedirte algo importante en este momento. Si sientes que estas ideas están transformando tu comprensión de la espiritualidad y la naturaleza humana, comparte este video con al menos una persona que conozcas. Tal vez un familiar, un amigo, alguien que también esté buscando respuestas más profundas. Ellos merecen acceso a esta verdad liberadora que ha estado oculta durante demasiado tiempo. El tercer elemento del desarrollo espiritual, según Spinoza, es la contemplación directa o intuición inmediata. Es la capacidad de percibir la realidad divina que se manifiesta en y a través de todas las formas sin necesidad de razonamiento discursivo. Es como la diferencia entre analizar químicamente el agua y experimentar directamente su sabor refrescante. Jesús poseía esta capacidad contemplativa en su forma más desarrollada. Podía ver el reino de los cielos no como un lugar distante al que llegaría después de la muerte, sino como una dimensión presente de la realidad accesible, a quien desarrolla la visión adecuada. Cuando miraba a las personas, veía simultáneamente su confusión superficial y su naturaleza divina profunda. Esta visión contemplativa no es un don místico reservado para unos pocos elegidos, sino una capacidad natural que todos poseemos pero que raramente desarrollamos. Se fortalece a través de la práctica regular de aquietar la mente discursiva y permitir que surja una percepción más directa e inmediata de la realidad. Estos tres elementos, razón iluminada, amor universal y contemplación directa, no funcionan como técnicas separadas, sino como aspectos integrados de un proceso de desarrollo total. Cuando uno se desarrolla, automáticamente facilita el crecimiento de los otros. Es como un círculo virtuoso donde cada elemento nutre y fortalece a los demás. ¿Qué obstáculos principales enfrentamos en este proceso de desarrollo espiritual? Spinoza identificó que el mayor impedimento son las pasiones tristes, miedo, ira, envidia, resentimiento, tristeza, que nos mantienen identificados con los aspectos más limitados de nuestro ser e impiden el acceso a las dimensiones más profundas de nuestra naturaleza. Estas pasiones tristes no son simplemente emociones desagradables que debemos reprimir o evitar. Son indicadores de que estamos viviendo desde una perspectiva limitada, identificados con aspectos temporales de nuestro ser que se sienten amenazados o frustrados. Son como señales de alarma que nos avisan cuando nos hemos desconectado de nuestra fuente más profunda de paz y plenitud. Jesús había logrado la liberación completa de estas pasiones tristes, no porque hubiera desarrollado control emocional sobrehumano, sino porque había trascendido la identificación con los aspectos de su ser que podrían sentirse amenazados o frustrados. Vivía desde esa dimensión eterna de su naturaleza, que no puede ser dañada por circunstancias externas. Los evangelios nos muestran que Jesús experimentaba todas las emociones humanas normales: compasión, indignación ante la injusticia,
tristeza por el sufrimiento ajeno, pero ninguna de estas emociones lo sacaba de su centro espiritual. Podía sentir plenamente sin identificarse totalmente con lo que sentía. Esta liberación de las pasiones tristes conduce naturalmente hacia lo que Spinoza llamaba la beatitud, un estado de alegría permanente, que surge del reconocimiento directo de nuestra participación en la naturaleza infinita de la realidad. No es una emoción fluctuante, sino una condición estable del ser que ha despertado a su verdadera naturaleza. ¿Cómo podemos reconocer si estamos progresando hacia esta beatitud? Spinoza identificaba 3 signos inequívocos. El primero es el crecimiento en la comprensión auténtica, no simplemente la acumulación de información, sino el desarrollo de la sabiduría que ve las conexiones profundas entre todas las cosas. El segundo signo es el crecimiento en la capacidad de amar, no solo a quienes nos resultan agradables, sino incluso a quienes nos presentan desafíos. Este amor no es sentimental, sino ontológico. Reconocemos en el otro la misma naturaleza divina que hemos descubierto en nosotros mismos. El tercer signo es el crecimiento en la libertad interior. No la libertad superficial de hacer lo que queremos sin restricciones externas, sino la libertad profunda de ser lo que realmente somos, sin estar esclavizados por compulsiones internas, miedos irracionales o necesidades neuróticas. Estos 3 aspectos del desarrollo espiritual están tan íntimamente interconectados que el progreso en uno automáticamente facilita el progreso en los otros. Jesús había alcanzado la perfección en los 3 aspectos. Por eso pudo manifestar esa transparencia perfecta que convirtió su vida en una revelación directa de la naturaleza divina. Pero ¿qué sucede cuando alguien logra el desarrollo completo de estas potencialidades? Según Spinoza, alcanza lo que él llamaba la libertad perfecta, la liberación de todas las limitaciones artificiales que normalmente nos separan de nuestra naturaleza auténtica. La persona ya no experimenta conflicto interno entre lo que quiere hacer y lo que sabe que debe hacer. Esta libertad perfecta es lo que Jesús manifestaba cuando decía, «Mi yugo es fácil y mi carga ligera». Había alcanzado tal identificación con la voluntad divina, que no es diferente de su propia naturaleza más profunda, que no experimentaba resistencia interna a los desafíos de la vida. Fluía naturalmente con las circunstancias, respondiendo desde la sabiduría y el amor. En este estado de libertad perfecta, la persona ya no vive en el tiempo ordinario de la duración, sino en la eternidad del presente puro. Cada momento está pleno de significado infinito, porque se experimenta desde la perspectiva de la totalidad. Es como si cada gota de agua contuviera todo el océano, cada instante contuviera toda la eternidad. Esta experiencia de la eternidad en el tiempo no es una fantasía mística, sino una realidad accesible a quien desarrolla suficientemente las capacidades contemplativas. Es la comprensión directa de que lo que somos en nuestro núcleo más profundo no está sujeto a las limitaciones temporales que afectan los aspectos superficiales de nuestra existencia. ¿Qué implicaciones tiene esta interpretación para nuestra comprensión de la muerte y la supervivencia? Para Spinoza, solo la parte de nosotros que logra desarrollarse hasta la identificación con lo eterno trasciende la disolución física. Si vivimos identificados únicamente con nuestro cuerpo y personalidad temporal, morimos completamente con ellos. Pero si desarrollamos la identificación con nuestra naturaleza eterna, esa dimensión de nuestro ser que participa directamente de la sustancia infinita de la realidad, esa parte continúa más allá de la muerte corporal, no como supervivencia personal en el sentido ordinario, sino como reintegración consciente con la fuente divina de la cual nunca estuvimos realmente separados. Jesús había logrado el desarrollo completo de esta naturaleza eterna. Por eso pudo decir, «Yo soy la resurrección y la vida». No se refería simplemente a su capacidad de revivir cuerpos muertos, sino a su identificación completa con esa dimensión de la realidad que trasciende la muerte porque nunca nació. La resurrección, en esta perspectiva espinosista, no es tanto un evento físico excepcional como la manifestación de una verdad universal sobre la naturaleza eterna de la conciencia desarrollada. Aquellos que logran la identificación completa con su naturaleza divina trascienden las limitaciones de la muerte no por un milagro externo, sino por desarrollo interno. Pero entonces, ¿qué papel juega la fe en este proceso de desarrollo espiritual?
Para Spinoza, la fe auténtica no consiste en la aceptación ciega de doctrinas incomprensibles, sino en la confianza práctica en las posibilidades de crecimiento espiritual que todos poseemos. Es la certeza de que si seguimos el camino que Jesús ejemplificó, podremos alcanzar resultados similares. Esta fe no se opone a la razón, sino que la trasciende naturalmente. Comienza con la comprensión racional de los principios que gobiernan el desarrollo espiritual, pero florece en una certeza intuitiva que va más allá de lo que el análisis lógico puede demostrar. Es como la confianza que desarrolla un artista experimentado. Comienza con el conocimiento técnico, pero trasciende hacia una expresión creativa libre. Jesús poseía esta fe en su forma más madura y completa. No dudaba de su capacidad de manifestar la naturaleza divina, porque había experimentado directamente la realidad de esa naturaleza en sí mismo. Su certeza no se basaba en argumentos teológicos o autoridades externas, sino en el conocimiento inmediato de lo que había llegado a ser. Esta interpretación revolucionaria nos conduce hacia una comprensión completamente transformada del propósito de la existencia humana. No estamos aquí para ganarnos el favor de un Dios distante, a través de obediencia a reglas arbitrarias. Estamos aquí para desarrollar las potencialidades divinas que constituyen nuestra naturaleza más profunda. Cada momento de nuestras vidas se convierte así en una oportunidad sagrada para este desarrollo. Cada desafío es una invitación a crecer en comprensión, amor y libertad. Cada relación es una oportunidad de reconocer la naturaleza divina que se expresa a través de formas diferentes. Cada experiencia es material prima para el desarrollo de la sabiduría liberadora. ¿Qué significa entonces ser cristiano en esta perspectiva espinosista? No significa adorar a Jesús como una divinidad distante e inalcanzable, sino seguir su ejemplo de desarrollo espiritual completo. Significa reconocer en Él el modelo perfecto de lo que todos podemos llegar a ser si nos dedicamos seriamente al trabajo interno. El cristianismo auténtico, en esta interpretación, no es una religión de salvación externa, sino un camino de realización interior. No dependemos de méritos ajenos aplicados desde fuera, sino que desarrollamos en nosotros mismos las mismas cualidades de transparencia, amor y unión con lo divino que Jesús manifestó perfectamente. Esta es la verdadera revolución espiritual que la interpretación espinosista de Cristo nos propone. No la adoración de un Salvador distante, sino la realización del Cristo interior que aguarda ser despertado en cada uno de nosotros. No la dependencia de mediaciones externas, sino el desarrollo directo de nuestra propia conexión con la fuente divina. La síntesis final de toda esta comprensión nos lleva hacia un paradigma espiritual completamente nuevo. La unión mística de lo humano y lo divino que Jesús ejemplificó no es un privilegio exclusivo, sino una posibilidad universal. La distinción radical entre creador y creación se revela como una construcción conceptual que no corresponde a la realidad fundamental. En el estado más desarrollado de la conciencia humana, descubrimos que nuestra naturaleza se revela como inherentemente divina. No necesitamos convertirnos en algo diferente de lo que somos. Necesitamos desarrollar completamente lo que ya somos en potencia. Jesús no poseía una sustancia diferente de la nuestra, sino que actualizó perfectamente las posibilidades latentes en toda naturaleza humana. Esta democratización de lo sagrado significa que cada ser humano porta en sí mismo la semilla de la misma realización que alcanzó Jesús de Nazaret. La diferencia no está en la naturaleza fundamental, sino en el grado de desarrollo y actualización de estas potencialidades divinas universales. El nuevo paradigma espiritual hacia el cual nos conduce Spinoza es uno donde la eternidad no es una recompensa futura, sino una dimensión presente accesible a través del desarrollo de la razón, el amor y la comprensión. Jesús no es tanto el Salvador externo como el revelador de nuestras propias posibilidades espirituales más elevadas. La pregunta sobre quién era Jesús antes de la creación del mundo encuentra así su respuesta definitiva. Era la manifestación perfecta de las potencialidades divinas que constituyen la naturaleza más profunda de toda existencia humana. Su preexistencia no lo separa de nosotros, sino que revela lo que todos somos en nuestro núcleo más íntimo. El verdadero misterio no es que Jesús haya existido antes de la creación del mundo, sino que nosotros también participamos de esa misma eternidad, aunque vivamos en diversos grados de confusión.
La diferencia no es de naturaleza sino de desarrollo, no de sustancia sino de actualización de potencialidades divinas latentes. La invitación final que surge de esta comprensión espinosista es urgente y personal. ¿Qué haremos con estas posibilidades infinitas que portamos en nuestro ser más íntimo? ¿Cómo desarrollaremos la transparencia perfecta que nos permita convertirnos en manifestaciones plenas de la realidad divina que constituye el fundamento eterno de nuestra existencia? La respuesta depende de cada uno de nosotros, de nuestro valor para emprender el mismo viaje interior que Jesús completó y nos mostró como el camino hacia la realización plena de nuestra naturaleza más auténtica y divina. Spinoza nos asegura que a través de la razón iluminada, el amor universal y la contemplación profunda, podemos alcanzar esa libertad interior que nos permite participar conscientemente de la eternidad, que siempre hemos sido, pero que raramente reconocemos. Esta es la revolución espiritual definitiva, no la adoración de un Cristo distante, sino la realización del Cristo interior que aguarda ser despertado en cada alma humana, dispuesta para emprender el trabajo supremo de su propia divinización consciente.